Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por saludarme. Gracias, Alexander. ¿Qué más había saludado? El Alex. El Alex solamente. Ah, el Eduardo. Eduardo, cariñoso. La Flo. Gracias, Flo. Mucho cariño para ti también. Pero aunque es el día del profesor y la profesora, le tengo que hacer clase igual. Gracias, Andrea. Hola, Eto. Gracias, Amaro. Muchas gracias. Voy a saludarlos a todos. Buenos días. A Eto, Alexander, Amaro, Andrea, Brian, Constanza, Eduardo, Florencia. Está entrando Isaac, Manuel, Martín, Nico y Ninrod. Gracias, Manu. Muchos cariños. Se van a portar bien hoy día como es el día de la profesora, ¿cierto? Van a participar. Gracias, Ninrod. Ya, vamos con la clase. Esta es nuestra clase número 18. Hoy día vamos a terminar un poquito que nos quedó la clase pasada y comenzar con la República Liberal y luego el ciclo del salitre que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, entre 1850 y 1890 aproximadamente. Ya, vaya a lavarse la cara, Eto. Florencia, ¿qué video? Ay, no sé cuál. Ya, inténtelo, Martín. Hasta ahora usted se ha portado bastante bien, debo decirlo. Estoy muy contenta con muchos del curso que han cumplido con todo lo que se les ha pedido y de hecho tiene bastante buenas notas el curso. Ya, así que los felicito, pero no hay que decaer. Hola, Isaac. Hola, Esteban. Ya, vamos entonces con la clase de hoy, número 18. Pero antes que todo les quiero explicar de qué se va a tratar la clase, cuál es la estructura. En el inicio vamos a ver contenido de la clase anterior, esto lo hacemos siempre, luego vamos a continuar con lo que quedamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos pasamos un poquito de la hora leyendo el cómic? Ya, hoy día vamos a retomar lo que nos quedó, que era ver la Constitución de 1833. Luego vamos a revisar el objetivo 3 si se cumplió para pasar al siguiente objetivo que es el 6. Y en el desarrollo vamos a ver los presidentes del periodo conservador, los presidentes del periodo liberal y cómo era este pensamiento liberal. O sea, la clase de hoy pretendo que sea un poquito más corta. Finalmente vamos a revisar un video sobre los liberales y si alcanzamos solamente voy a hacer algunas preguntas de evaluación, pero no creo. Yo creo que vamos a quedar hasta el video. Gracias, Nico. Ya, vamos con la clase. ¿Qué vimos la clase anterior? Díganme lo que se acuerdan de la clase anterior, lo que les conté, lo que aparece en las diapositivas. ¿Qué vimos la clase pasada? Vamos, solo el Alexander veo escribiendo y los demás. ¿Qué vimos la clase pasada? Acuérdense ustedes que yo voy tiqueando en la lista y poniendo 7 o 2, 7 a los que participan, 2 a los que no dicen nada. Alexander dice que después de 30 años dejaron el cargo a las personas liberales. Ya, bien, fueron 30 años. Les pregunto a ustedes, Isaac, Manuel, Martín, ¿por qué gobernaron 30 años? ¿No es mucho? Vamos, ¿quién lo sabe? Ya, el Alexander cuenta que casi todos eran familias. Sí, ya lo conté. Chicos, los demás. Está solamente el Alexander participando. ¿Y los demás? Ahí veo a la Andrea, ya. ¿Qué se acuerdan del cómic, por último? ¿Qué es lo que era esa balanza que aparece ahí? Ya, la Andrea no se acuerda mucho. Revisen el cuaderno entonces. ¿Algo tienen que tener escrito en el cuaderno o no? ¿O no están escribiendo en mis clases?
Ya, está recordando la mano. Los poderes del Estado, ¿cierto? Ahí dice el Alexander, el poder judicial, el ejecutivo. El Isaac no estuvo. No importa, Isaac, usted igual tiene que revisar el cuaderno virtual. Ya, les digo yo un resumen, porque esto está demorándose mucho con ver solo lo que escribe él. Ya, ahí Esteban dijo el poder legislativo. ¿No se acuerdan del cómic? ¿De qué personaje contaba la historia? La clase. ¿Arturo? ¿De qué estás hablando, Nimrod, por Dios? ¿Se acordaron o no? Además, a él lo conocimos en un video. De algo habrán hecho por la historia de Chile. ¿Quién era este Diego Portales? ¿Era un presidente? No, no era presidente. ¿Y entonces por qué tenía tanto poder? Manuel. Ya, los voy a tener que ayudar, parece, porque están muy desconectados. Hubieron no más 3 presidentes, porque salían reelegidos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que durante el periodo conservador fueron 3 presidentes que duraron 10 años cada uno. Lo normal era que duraran 5 años, pero fueron inmediatamente reelegidos por 5 años más. ¿Todavía se puede hacer eso en Chile? ¿Que un presidente salga 5 años y gobierne 5 años más? No se puede, ¿cierto? No, está prohibido. ¿Cuánto duran los cargos ahora? 4 años. Bien, sin posibilidad de reelección inmediata. Por ejemplo, nosotros hemos tenido últimamente 2 reelecciones. ¿Qué presidentes han estado 2 veces en el poder? Bachelet, bien, y Piñera, bien, Gabriela. Los dos han estado 2 veces en el poder, o sea, han sido reelegidos, pero no inmediatamente. Se han ido intercalando, porque no se permite que gobiernen 2 periodos seguidos. Bien, en la época de la República Conservadora sí se permitía y además duraban 5 años, ¿ya? Eso permitió que fuera un periodo muy estable en el cual en realidad, a pesar de que gobernaba José Joaquín Prieto o Manuel Bulnes o Manuel Montt, la persona que realmente estaba gobernando detrás de ellos era Diego Portales, que llegó a ser triministro, o sea, a ser ministro de 3 cosas. Imagínense, es como si, a ver, ¿conocen algún ministro de la actualidad? Sí, bien, Alexander. Recuerden ustedes que en el video vimos cómo Diego Portales le llevó dinero y ayuda a los conservadores en la guerra, en la batalla del Ircay. Ya, Carla Rubilar. ¿Conocen otra? ¿Otro? ¿Cualquiera? Mañalich ya no funciona como ministro, pero fue ministro. Ahora está París en Ministerio de Salud. ¿Saben quién es nuestro ministro de Educación? ¿Pérez? No, ¿no? ¿No lo han visto? Figueroa. No me acuerdo del nombre. Figueroa es el apellido. Él en realidad asumió cuando sacaron a la ministra Cubillos. ¿Ya? Y él fue como, era como viceministro y ahora es ministro. Bueno, imagínense que es como que si ahora Piñera pusiera a Figueroa de ministro de Educación, de Salud y del Interior. ¿Tendría mucho poder o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, pues, controlaría tres ámbitos del gobierno. Así era Diego Portales. Y más, yo diría que más. Porque también influía en las decisiones de otros ministerios. Sí, ya. Entonces, ahora que ya hicimos un pequeño resumen,
vamos a retomar en qué quedamos, que era un video muy cortito, no se hagan ilusiones, sobre la Constitución de 1833. Es una postal del Bicentenario. Changos, espérenme. Ahí. Ahí sí. ¿Adivinen qué? Me equivoqué. Se me traspapeló el video, era otro. Espérenme un cachítico. Mientras tanto, pueden seguir saludándome por el Día del Profe. Estas cosas suelen pasar, pues chiquillos. Ya. No era ese, ¿eh? Este sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, ¿pudieron verlo bien? Ya. Esto que estamos viendo nosotros ahora, que es la Constitución, pero en el siglo XIX, podríamos decir que es muy parecido a lo que estamos viviendo esta semana y la próxima, en que se va a votar un plebiscito para decidir una nueva Constitución. Recuerden que la Constitución es el libro con las leyes más importantes del país, con los derechos de la persona y con los deberes del Estado. Y nuestra primera constitución definitiva como país independiente fue esta, la de 1833. ¿Qué características tenía? ¿Qué es lo que se dice ahí en el video? Lo pongo de nuevo para que reconozcan las características. Total es cortito. Ya, ahora sí pongan la atención. Ya, veo que el Alexander está escribiendo. Los demás también pueden ponerme características. Recién lo revisamos por segunda vez, así que yo creo que por lo menos sacaron alguna característica. ¿Ya? Aquí yo ya tiqué al Alexander de que respondió correctamente.
Me faltan todos los demás. Dice que la iglesia y el Estado estaban juntos y que el que decidía en algunas leyes la iglesia, aunque fuera el Estado quien debería hacerlo. Ya, bien. Sí, eso estamos viendo, Amaro, la Constitución de 1833. Pero ¿qué características tenía esa Constitución? La Andrea está escribiendo. Invito a los demás también a responder. A Brian, buenos días, Brian. A la Eto, al Amaro, está entrando de nuevo parece, a la Connie, al Eduardo, el Esteban, la Florencia, el Gabriel, la Gabriela, el Isaac, el Manuel, el Martín, el Nicolás, el Ninrod. Todos ustedes denme características. Andrea dice que Diego Portales era su principal ideólogo. ¿Qué quiere decir eso? Es como que lo escribió Mariano Egaña, pero ¿a quién le preguntó casi todo? A Diego Portales. Es ideólogo la palabra, Andrea, pero no importa, no se preocupe porque ¿a qué se refiere? Al principal pensador de este documento, de esta constitución. Los demás. Ya, pues Ninrod, Nicolás. Chiquillos, recién vimos las características. No es tan difícil. Manuel. Ya, voy a empezar a llenar con 2 mini planillas. Eso voy a tener que hacer. Ah, no te cargó el video, Alexander, pero está bien tu respuesta. Bastián, no te vi. Ya. Usted dígame alguna característica. Estoy esperando sus respuestas. O si no, completo con 2. Voy a tomar agüita mientras. No me sale nada de sus respuestas. Sigan, sigan. Si quieren, esta clase les voy a permitir hablar. Pueden salirse y entrar de nuevo con micrófono o activar sus micrófonos. ¿Otra vez, Manuel? Ya, pero voy a ponerlo de nuevo con la condición de que mientras lo pongo, vayan respondiendo igual en el chat, ¿ya? Última vez. Ya, ahora sí voy a leer algunos. La Fernanda estaba pidiendo perdón. Ya, Fernanda. Esteban dice, la pugna entre liberales y conservadores ha provocado un caos en el país. Ya, pero eso fue antes de la Constitución. Eh, 1833, Basti. 1830. ¿Quién la promulga? ¿Quién, ¿Qué presidente estaba en Chile cuando se promulga? Ya. Era José Joaquín Prieto. Esa es otra característica. Bien, bien, Bastián.
El Amaro dice que llevaban hablando más de 100 años. No, se ocupa desde que se crea, desde 1833, esta constitución va a permanecer hasta, hasta 1925, casi 100 años. Brian dice que la constitución fue redactada por Mariano Egaña. Bien. Nicolás dice que el presidente promulga la estabilidad del país. Se aplica estabilidad y seguridad con la Constitución. Bien. Alexander dice el poder ejecutivo era el más importante. Sí, se le dan muchos poderes al presidente. Andrea dice la pugna. Ya, eso era antes de. Brian dice siendo Diego Portales su mayor pensador o ideólogo. Sí. Diego Portales fue uno de sus principales ideólogos. Prieto, el poder ejecutivo tenía más poder. Prieto, liberales y conservadores se juntaron. Joaquín Prieto en el 83, no, en el 33. Casi 100 años, tía, no la escucho. Ya, ok. Hay de todo tipo de comentarios. Bien, si no les quedó muy claro, aquí entre todas las que ustedes vieron, vamos a avanzar a la diapositiva y vamos a escribir las características de esta constitución. Vayan tomando apuntes. En esta constitución hubo gran influencia del pensamiento de Diego Portales, ya lo dijimos. Diego Portales fue casi el que mandó a Mariano Egaña a escribir la constitución. Entonces, les pregunto al tiro, ¿es igual que la constitución que se va a aprobar? O quizás no, pero si se aprueba la que se va a votar ahora, ¿sería igual entonces que la escribe una pura persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Han visto las franjas que dan en la tele? ¿Han visto las discusiones sobre el rechazo o el apruebo? ¿Saben de qué se trata? Ya, me lo pueden decir por micrófono si quieren. Y les pregunto, si se llega a aprobar una nueva constitución, ¿va a ser escrita por una sola persona? No, no es lo mismo que lo del 10%, Amaro, eso es una ley. No, ¿cierto? Porque hay dos opciones. Una convención constitucional y una convención mixta. Y en de ambas formas que se elija, no lo va a escribir una sola persona, la van a escribir muchas personas. En una es la mitad del Congreso con la mitad de personas electas, y en la convención constitucional son todas las personas que van a escribir esta nueva constitución van a ser electas por el pueblo, por nosotros mismos, por más personas. Entonces, ¿creen ustedes que esta constitución de 1833 participó la gente, el pueblo chileno? No, pues estoy diciendo que no, pues si la escribió solo Mariano Egaña. No, pues chiquillo. ¿Basti quiere hablar? ¿Cómo? Ah, ¿nadie más quiere hablar? Le estoy dando el permiso para hablar, imagínense. Ya, Bastián. Pero avísame si. Dime, profe, que me aparezcas ahí arribita. Ya, entonces, ¿qué es lo que se establece en esta constitución? Que Chile es una república unitaria. ¿Qué significa eso? Que todas las regiones de Chile deben responder al poder de Santiago, de su capital. Solo va a tener un presidente y un congreso. Y todos los demás tienen que obedecer a ese único presidente y único congreso. ¿Y por qué esto suena raro? En realidad es súper normal, pero existían países en los cuales cada región era un estado y por lo tanto cada estado tiene su propio congreso, como por ejemplo, ¿qué países son así? No unitarios, sino que federales. ¿Conocen algún país federal? ¿O han escuchado? Estados Unidos, bien. Estados Unidos, Brasil, Argentina. Chicos, tengo que parar porque, espérenme un poquito. ¿O no? Todavía no. ¿Audolía? ¿No? Ah, ahí sí. Les tengo una sorpresa.
Lo bloqueó. ¿Tenía alguna canción? Cuando tienen canciones los bloquea. Audolía, pero puedes dejar el enlace en el chat. Sí, abriendo la parte.
Hola. Yo sé que no hicieron el video solamente para la profe Ani, así que agradezco también que se me incluyera. Les mando un saludo cariñoso a todos, todos, todos. Besitos. Y que hable la profe Ani. Ani, Ani. Que yo... Ya. Ahora, ¿cómo retomo la clase, pues? Ayúdenme ustedes. Chao, profe Ani. Muchos cariños. Ay, Bastián. Y besitos a la Pascuala. Ya. A volver. Concentración. Ya se fue. Adiós. Chicos, volvamos. Estábamos en la Constitución de 1833, que establecía que Chile es una república unitaria. ¿Y qué es lo contrario de unitaria? Federal. ¿Qué es lo que son las repúblicas federales? Ahí me dieron ustedes un ejemplo y yo les di otros. ¿Qué países todavía son repúblicas federales? ¿Se acuerdan? El Alexander había dicho el primero y yo también les di a ustedes pistas. Brasil, bien Amaro. ¿Qué otro país es federal? Estados Unidos, bien. Argentina, México, muy bien. Sí, sí, Bastián. Ya. ¿Y qué es lo que significa que sean federales? No sé si han escuchado ustedes o han visto noticias de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados de Estados Unidos que permiten, por ejemplo, el consumo de la marihuana. Es legal, se puede fumar en cualquier parte. Y hay otros estados en los que no se permite. Eso es federalismo. Cada estado decide sus leyes. En Chile pasa eso, que por ejemplo en Copiapó tienen una ley, en el Maule tienen otra y en Santiago tenemos otra. No, Esteban, eso no pasa. Nuestras leyes se hacen en un solo lugar y se aplican en todo Chile. Eso es un estado unitario. Nosotros desde nuestros principios que somos unitarios. O sea, está todo concentrado. Hay un solo Congreso y las leyes se aplican para todo el país por igual. ¿Ya? Anoten eso. Eso significa que sea unitaria. Las leyes se aplican en todo el país. Es un solo estado. En cambio, Estados Unidos son 20 y tantos, no me acuerdo. En Argentina no sé cuántos serán. Ahí ustedes investiguen. Brasil, Argentina, México, ¿cuántos estados tienen? Nosotros tenemos uno solo. Ya, ¿qué más se aplica? ¿Qué más se pone en esa constitución? Que el voto no es para todos. ¿Cómo es un voto que no es para todos? Se conoce como el voto censitario. ¿Quiénes podían votar de acuerdo a esa constitución? Los hombres mayores de 21 años casados
Pero si estaban solteros tenían que ser mayores de 25, que supieran leer y escribir y que poseyeran una propiedad o que tuvieran una profesión. O sea, si estamos hablando del siglo XIX, el año 1830, estamos hablando de, deben haber sido 1000 personas, no más que eso, 1000 hombres. ¿Por qué? Porque primero, saber y leer y escribir no era para todos. El colegio no era obligatorio y por lo tanto la gente común y corriente no sabía leer ni escribir. Y además que tuvieran cosas, que fueran dueños de una casa, de una hacienda, de una fábrica, etcétera. Todo esto era muy difícil. ¿Y por qué? Ninro pregunta, ¿por qué se hacía esto? ¿Por qué se prohibía el voto a los demás? Porque así se mantenía el poder entre gente que se conocían entre ellos. Yo la semana pasada les mostraba que varios presidentes y ministros eran familiares entre ellos. ¿Cómo se aseguraron de que nadie más entrara a la política? Haciendo que el voto fuera para muy pocas personas. Y personas de las clases altas, además. No podían entrar a votar personas artesanos, ni campesinos, ni menos gente pobre. Se aseguran el poder con este voto censitario. ¿Se entiende? Chicos, esto no fue solo en Chile, ¿eh? Piensen ustedes que en muchos otros lugares del mundo se mantuvo así por muchos años. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país que tenía la mitad o más de población afrodescendiente, o sea, negros, se les prohibió el voto hasta muy adentrado el siglo XX. ¿Por qué hacer eso? Porque mantienen el poder solo los blancos, por ejemplo. A las mujeres, recién en 1948-49, en Chile, o sea, más de 100 años después de esta constitución, se le permite a las mujeres votar. ¿Por qué? Porque así mantenemos también el poder entre un grupo pequeño, de clase alta, rico y además hombres. Eso es el patriarcado, prohibir a las mujeres la participación. Entonces, todo eso quedó escrito en la Constitución. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es importante una Constitución para un país? ¿Qué creen? Si todo eso está escrito. Claro que sí. Muy bien. Por ejemplo, si se cambiara ahora la Constitución y decidiéramos que la nueva Constitución va a decir que el voto va a aplicarse ya no desde los 18, sino desde los 16 años en adelante, eso va a permitir que más gente pueda votar. Por ejemplo, también se establecía que la religión católica es la única y oficial del Estado chileno. O sea, imagínense para las personas que no eran católicos o quizás tenían otra religión y vivían en Chile, ellos no podían practicar su religión de manera pública. Nadie podía ver que practicara algo que no era católico. Era enjuiciado, era llevado preso. Y menos si alguien decía que era ateo, también preso. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que todos en Chile debían ser católicos. Exacto, era ilegal practicar otros cultos. ¿Y qué pasa si no sé, a ver, pensemos en otra religión? El Islam, ¿lo conocen? ¿La religión de los árabes? ¿No? A ver, otra. Los protestantes. Los ingleses, generalmente en Estados Unidos también hay harto protestante. No son propiamente católicos, a pesar de que creen en el mismo Dios. Imagínense un protestante hubiera venido a vivir a Chile, a Valparaíso, y no puede practicar su religión, solo tiene que rezar en su casa adentro, para que nadie lo vea, y cuando se muere, tiene que ser enterrado en un cementerio católico, a pesar de que la persona no era católica. Y la familia les dice no sé, a la iglesia, pero déjennos enterrarlo en otro lugar, porque él no cree en eso, él no creía en eso. No, tiene que enterrarlo acá, en la iglesia católica. Bueno, antes se enterraba a la gente abajo de las iglesias, luego se crearon cementerios. ¿Qué pasó? Todo eso empezó a molestar a la gente y a los liberales sobre todo. Y una de las primeras obras que hicieron los liberales cuando tuvieron el poder fue construir cementerios laicos, o sea, cementerios para gente de cualquier otra religión e incluso aquellos que no creyeran en religión.
¿Qué más decía la Constitución del 33? Que el presidente del país goza de amplias atribuciones, siendo el poder ejecutivo el más poderoso. O sea, el presidente tiene más poder que el Poder Judicial y que el Congreso. Sí, eso querían hacer los liberales, quitarle el poder a la Iglesia. Y como última cosa que salía en la Constitución era que iba a haber una fuerte represión a los opositores y al pueblo. ¿Por qué se conoce como la Constitución autoritaria? Porque era muy castigadora. Se castigaba de manera exagerada cosas que no eran tan terribles. ¿Se entiende más o menos cómo era esta Constitución? ¿Les hubiera gustado vivir bajo una Constitución así? A ver, quizás les gusta a algunos de ustedes que haya orden y control y que todo sea muy, muy castigado, ¿o no? Y que obligue a la gente a las cosas. No les gusta. ¿Les gusta más la libertad a ustedes? ¿Se consideran liberales o conservadores? No, no dejaba ser muy libre. Al revés. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué serían? ¿Liberales o conservadores? Es que somos jóvenes. Ustedes son jóvenes, yo también soy un poco joven. Cuando uno es joven le gusta la libertad. Pero si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, generalmente les gusta conservar más las cosas. Son más conservadores. Y al final ellos son los que van a votar. Los jóvenes se quedan en la casa flojeando. Ya, tomaron apunte de esto. Si no tomaron ahora, esto va a estar en el cuaderno virtual de la webclass. Isaac, para que sepa que todo esto que estamos viendo ustedes lo van a poder tener y descargar. El Nico no es tan liberal, mire. Ya. No vamos a pasar a los A3 porque queda muy poco tiempo. Y tenía pensado después, era más materia y más materia. O sea, terminamos el OA3, pero después venía esto. ¿Se acuerdan de esto? Eran los tres presidentes conservadores que duraron 10 años cada uno. José Joaquín Prieto, su sobrino Manuel Bulnes y su ministro Manuel Montt. Todo queda en familia. Y luego de eso va a haber un cambio. Este pensamiento conservador se va a mantener en la Constitución hasta 1925, pero los días de la República Conservadora estaban contados. Va a haber una revolución en Copiapó que va a provocar eso, junto a otras cosas, la salida de los conservadores y un nuevo periodo en que van a ser electos puros presidentes liberales. Todos estos gallos que están acá son liberales. José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Añartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Esto lo vamos a dejar ya para la otra clase, vamos, porque me quedaba harto todavía. Y vamos a ir terminando, chiquillos, ya, porque les dije que iba a ser un poco más corta la clase. Me despido, cuídense mucho, pórtense bien, estudien, no dejen de estudiar. Así no se le olvidan las cosas para la clase siguiente. Un día los voy a pillar con una prueba a inicio de la clase y si no saben les va a ir pésimo. Ya, chao, chao. Gracias por sus saludos.